Bien chicos, de séptimo vamos a continuar con las clases del día miércoles, recordando que siempre nos encontramos en la sección número 5 de su libro, de la resolución de ecuaciones de primer grado. En la clase de ayer nosotros vimos cómo resolver una ecuación de primer grado cuando habían números decimales. En el caso de esta clase de hoy vamos a resolver ecuaciones de primer grado, pero ahora cuando se tienen fracciones en este caso. Recordando que cuando hay fracciones, para suma o para resta, pues hay dos formas de hacerlo, ¿no? Cuando hay fracciones con igual denominador y cuando hay fracciones con distinto denominador. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo se resuelven ese tipo de ecuaciones de primer grado cuando tengo el caso de tener fracciones. Como ya es habitual, lo primero que voy a hacer entonces es, evidentemente, hacerlo con mi lápiz. Lo hago yo de una vez y después lo hacemos con la presentación para que quede mejor o quede más claro lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que yo tengo acá de inicio es la fracción de 2 tercios x, que es igual a 1 tercio x menos 1. Si tú denotas, las fracciones tienen el mismo denominador, es decir, el mismo número que está acá abajo. Miren, aquí tengo 3, el denominador aquí es 3 y aquí también. Bueno, entonces ya tenemos una idea de lo que tenemos que ir haciendo. Primero que nada, vamos a hacer la transposición de este término de 1 tercio x, como tiene la variable x, va a pasar al miembro izquierdo en este caso. Entonces me va a quedar 2 tercios x menos, porque aquí está positivo, al colocarse en el lado izquierdo pasa negativo, 1 tercio x es igual a menos 1. Y si tú te das cuenta, acá tengo una resta de fracciones con igual denominador. Entonces vamos a resolverlo por acá para que te acuerdes. ¿Qué procedimiento hay que hacer cuando tengo fracciones con igual denominador? La regla me dice a mí que yo debo de copiar el denominador común, que es 3, y restar los numeradores, es decir, los números que se encuentran arriba de cada fracción. En este caso, 2 menos 1 es 1, por tanto me quedaría 1 tercio. Entonces recuerda que cuando tú restas o sumas fracciones con igual denominador, se escribe el denominador y en este caso, como es una resta, resto los numeradores. Si hubiese sido una suma, pues yo debería haber sumado, ¿no? Por tanto, en esta parte de aquí lo hicimos solo con los números. Ahora, aquí yo tengo con variables, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 1 tercio. ¿Pero qué me hace falta agregar? Evidentemente me hace falta agregar la variable x. Y esto es igual a menos 1. Si tú recuerdas la propiedad número 3, para resolver ecuaciones de primer grado, cuando la variable x tiene una fracción, debemos de multiplicar en ambos lados por el mismo número que está en la fracción. En este caso, el mismo número que está en el denominador de la fracción. En este caso es el 3, ¿cierto? Este 3 necesito yo eliminarlo de ahí, entonces voy a multiplicarlo. Me va a quedar 1 tercio x por 3 va a ser igual. Lo que yo hice de un lado lo tengo que hacer exactamente de la misma forma en el otro lado. Entonces mira que este 3 con este 3 se cancela y me queda x es igual, menos 1 por 3 es menos 3. Por tanto aquí la respuesta es x es igual a menos 3. Bueno, aquí hay una particularidad también que en el libro no lo menciona. Y aquí voy a tomar esta parte de acá. Hay otra forma de hacer el despeje de esta variable. Es decir, yo tengo 1 tercio x es igual a menos 1. Entonces fíjate bien, en vez de multiplicar en ambos lados por el 3, simplemente este 3 que está aquí pasa al otro lado a multiplicar y queda solita la x. X es igual a menos 1 por 3. De esta forma. Por tanto, menos 1 por 3 es negativo 3. Entonces son las dos formas que existen para poder despejar la variable x. Lo que hemos trabajado en clase ha sido esta parte, ¿cierto? Esta parte es nueva para ustedes. Pero también es otra manera de cómo resolver una ecuación de primer grado haciendo el despeje de la variable de esa forma. Pero lo que realmente se está aplicando aquí es la propiedad número 3 de su libro, haciendo la aclaración. Bien, por tanto la respuesta aquí nos dio menos 3.
Ahora lo vamos a hacer entonces con nuestra presentación. Tenemos entonces 2 tercios x es igual a 1 tercio x menos 1. Entonces colocamos el 1 tercio x que tengo en el lado derecho en el miembro izquierdo, recordando que si está positivo, como en este caso, al colocarse en el miembro izquierdo pasa negativo. De esta forma, 2 tercios x menos 1 tercio x es igual a menos 1. Hacer la operación acá de resta, 2 tercios x menos 1 tercio x me va a quedar 1 tercio x es igual a menos 1. Y al despejar, miren que aquí de un solo lo voy a hacer, voy a pasar a multiplicar este 3 que está aquí al otro lado, de tal manera que menos 1 por 3 me quede menos 3, por tanto aquí el valor de x es igual a menos 3. Bien, tú lo puedes hacer en casa o aplicando la propiedad número 3 o de un solo pasar a multiplicar este 3 a este lado, de tal manera que me quede menos 1 por 3 y el resultado me va a quedar menos 3. Tienes las dos opciones para poder operar y para poder resolver una ecuación de primer grado utilizando fracciones con igual denominador. Veamos ahora el ejemplo 1.20 de su libro. Dice resuelva 1 medio x menos 5 es igual a menos 1 tercio x. Muy bien. De entrada, si tú observas, yo miro acá que los denominadores no son iguales. ¿Ok? Entonces, cuando no son iguales, vamos a ver cuál es el procedimiento ahorita de lo que tenemos que hacer para poder resolver en este caso. Tendríamos entonces un medio x menos 5 es igual a menos 1 tercio x. Ok, jóvenes, entonces cuando el denominador es distinto, si tú recuerdas fracciones en la escuela, pues lo que hacía tu profesor o profesora en la escuela es que calculábamos el mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Entonces vamos a recordar ahorita en esta parte cómo calcular el mínimo como un múltiplo. Para ello vamos a tomar los dos valores que se encuentran en los denominadores, en este caso el 2 y el 3. Entonces el 2, y si tú recuerdas, lo que hacías en la escuela es que ese valor tú lo ibas multiplicando por los números naturales, ¿de acuerdo? Es decir, decía 2 por 1, dices tú 2. Ya lo multiplicamos por el primer natural, vamos con el segundo. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y tú podrías seguir por acá, seguir. Eso es infinito, ¿no? Y agarras ahora el 3 y haces lo mismo. Dices 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y ahí irías, ¿no? Hacia el infinito. Pero el mínimo es aquel número que se repite en ambos, ¿no? En este caso, ¿cuál es el número que se está repitiendo? Evidentemente, ya lo pudiste observar en casa, es el número 6. Por tanto, el mínimo como un múltiplo de 2 y 3, en este caso, es igual al valor de 6. Ok, esta es una forma de calcular el mínimo. La otra forma es calculando de un solo sus factores primos de esta forma. El 2 y el 3 empezamos con mitad, es decir, este 2 es divisible por 2, 2 entre 2 es 1, el 3 no es divisible por 2, se copia. Seguimos ahora con tercera, el 1 y el 3. ¿Y qué es lo que hacíamos después? Pues estos dos números los multiplicamos, 2 por 3 es 6. Esta es la forma más tradicional para encontrar el mínimo, si no, recordando la escuela, como lo calculabas, lo puedes calcular de esta otra forma. Por tanto, el mínimo es 6 como lo tenemos en este caso, y ya vistes tú cómo poder calcularlo o recordar cómo se calculaba. Bien, ahora, ¿este número para qué nos sirve? Bueno, ahora, este mínimo que tenemos acá, vamos a multiplicar a toda la ecuación de primer grado por el valor del mínimo, de tal manera que la idea es que desaparezcan esos denominadores que son diferentes. Entonces veamos cómo nos quedaría. Abro un paréntesis, fíjate bien lo que vamos a hacer. Abro un paréntesis, un medio x menos 5 por, mira, 6. 6 que es el mínimo, y lo que yo hago de un lado también lo hago exactamente del otro lado. Un tercio x por 6. Recordándote que de esta forma se escribe la x y de esta forma se escribe el por, ¿cierto? Ahora, este 6 que yo tengo acá en el miembro izquierdo va a multiplicar al 1 medio y también va a multiplicar al menos 5 que tengo acá. Entonces me va a quedar 1 medio x, mira lo que hago, aplico la propiedad distributiva,
por 6. Lo que estoy diciendo es que este 6 está multiplicando con el 1 medio x. Menos 5, ahora el 5 también multiplica con el 6 por 6. Es igual a menos 1 tercio x por 6. Ok. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Lo siguiente, fíjate bien. Aquí yo puedo cancelar. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. ¿Qué me va a quedar? Un 1x por 3 me queda 3x. ¿Cierto? Ahora, menos 5 por 6 es menos 30. Esto va a ser igual. Y aquí lo que me quedaría es lo siguiente. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Por tanto, 2 por menos 1 me quedaría menos 2x. Y si tú te fijas, ya desaparecieron los denominadores. Qué interesante, ¿no? Fíjate que esto de aplicar el mínimo con un múltiplo con las ecuaciones de esta forma es muy útil por lo que tú vas a ver en matemáticas en los subsiguientes años de escuela, ¿no? En octavo, en noveno, incluso hasta en el bachillerato. Bien, ahora lo que queda es hacer la transposición del término. Este menos 2 pasaría acá al miembro izquierdo porque tiene la variable, sería positivo. Y el 30 que tengo aquí negativo pasaría positivo de este lado. 3x más 2x me queda 5x. Y esto es igual a 30. Entonces aquí vamos a aplicar de un solo. Este 5 que tengo multiplicando lo voy a pasar a dividir de un solo al otro lado como lo vimos en el video anterior. Y va a ser 30 entre 5. A continuar por acá. Y ese valor de x entonces me va a quedar 30 entre 5 es 6. Por tanto, la respuesta en este ejercicio, como tú lo pudiste haber dado cuenta, es x es igual a 6. Muy bien, entonces ahora lo vamos a hacer con la presentación que tenemos por acá. Rápidamente para no extender mucho el video. Entonces lo que tenemos acá es un medio x menos 5 es igual a menos 1 tercio x. Recordándolo el mínimo como un múltiplo, ve aquí en tu libro, aparece tu foquito que te alumbra y te dice a ti cómo calcular el mínimo como ya lo hice. En este caso el mínimo con un múltiplo de 2 y 3 es el valor de 6. Por tanto, ponemos a multiplicar en ambos lados de la ecuación por 6. Un medio x menos 5 por 6 es igual a menos 1 tercio x por 6. Este 6 multiplica a un medio x y multiplica menos 5. Y este 6 multiplica menos 1 tercio. De esta forma. Un medio x por 6 menos 5 por 6. Mira que el signo no se lo quito. Ojo. Menos 5 por 6 es igual a menos 1 tercio x por 6. Entonces aquí nos queda. Este 6 con este 2 se cancelan. 6 entre 2 es 3. Me queda 3x menos 5 por 6 es 30. Es igual. Y 6 entre 3 es 2. Me queda menos 2x. Hago la transposición de términos. Me queda 3x más 2x. Este 2x pasó acá. Este 30 pasó al miembro derecho. Y hago la suma, ¿no? 3x más 2x, 5x es igual a 30. Ahora encontramos el valor de x. Sabiendo que este 5 está multiplicando, pasó a dividir. Entonces 30 entre 5, ¿cuánto me quedó? X es igual a 6. Por tanto, la respuesta en este ejemplo me queda que x es igual a 6 como lo habíamos hecho anteriormente. Como tarea, jóvenes, entonces les va a quedar resolverme el ejercicio 1.17 y el ejercicio 1.18. El 1.17, miren que son fracciones con, en este caso, en el primero, tengo igual denominador. En esta parte de aquí, si ustedes observan estas dos fracciones que son números, que no tienen variable, tienen igual denominador. Y aquí son con distinto denominador. Entonces, si tienen alguna duda o alguna consulta con este tema, me pueden escribir y con mucho gusto yo les puedo ir aclarando en el paso a paso que ustedes vayan desarrollando en casa. Me resta agradecerles en este video y nos vamos a ver hasta la próxima clase.